El otro, primero, que decir, primero parte sin spoilers para la gente que lo quiera ver, y después una parte con spoilers para la gente que ya lo ha visto, y es donde hablamos sobre temitas. Temitas. En este caso vamos a hablar de el otro, posiblemente lo enlazamos con Joker y con el tema de entender sociedades y soledad. En fin, ¿de qué se trata el otro? El otro es un documental chileno, si no me equivoco, del año 2020, que nos cuenta la historia de un personaje cuyo nombre no recuerdo, como es habitual. Y este personaje, lo primero que vemos es que tiene a una especie de amigo que, que si usas lentes, si no los trajiste, probablemente no te des cuenta de que son como exactamente iguales. Pero la gracia es que el personaje A es muy, no es introvertido, pero muy de libros. Es de quedarse en casa, de pensar mucho, como que hay una filosofía, varias metáforas, como que le gusta ese tema. Y está el otro, que hay quien debe salir, quien como cocina, casa, que consigue la comida para ambos, que, que, que es como el que se mueve. Y la gracia es que muy temprano en la hora te das cuenta de que maybe, estas dos personas son la misma persona. Y es este típico sujeto que vemos cualquiera puede ver en la calle, que es 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 el rarito que habla solo. Es una película sobre enfrentar la soledad, es una película sobre... No es spoiler, por si acaso. Es algo que nunca se trata en la trama, pero es evidente. O sea, estás viendo a la misma persona dos veces, no son gemelos. No, no. Así que es una historia curiosa. Más allá de eso, la película logra, de forma muy coincidente y muy fortuita, varios momentos que son exquisitos, pure cinema. Pero a grandes momentos vienen grandes cosas aburridas, que es el 25% de la película. Dividiendo en ciertas partes que son súper lentas. Es súper fácil quedarse dormido viendo la película. Súper fácil. Y bueno, a veces sucede. A veces las películas no logran tener ese impact que debería lograr. Pero no está mal. Es una película que, especialmente por el montaje que tiene, es una película entretenida de ver. Es una película que tiene muchos aciertos en el montaje para hacer la película dinámica. A una historia que es lenta. Una historia que es lenta. Lenta. Pero, sorpresa, los cortometrajes no venden. Los cortometrajes no están de moda. Y la gente no paga por ver cortometrajes, así que... largometraje gigante de una historia que no daba tanto. Pero bueno, es una historia muy extensa. Es una historia de donde es un poco esta lógica típica de cine observacional, surire de ver una mosca en una ventana y tú dices, wow, qué profundo, la ventana, la mosca, el espejo, el reflejo, wow, impresionante. Para evitar este relamismo y esta pomposidad un poco pedante que tiene el cine observacional, creo que tratan de usar el montaje más actual, más moderno, el tema de usar harto After Effects, usar hartos trucos de composición para generar dinámicas súper distintas. Como te muestra el personaje que lo vemos en pantalla en ambos lados y tú dices, how? En otro te dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible creo lo que estoy viendo? Hay un montón de técnicas, es súper interesante especialmente cómo se usa el sonido para reflejarnos estas identidades, este tema de lo que pasa por su mente, todo eso está muy bien pensado. Ya, así que si le interesa ese tipo de cine, les interesa, no sé, los documentales chilenos sobre viejitos que hablan solos, pues le puede tal vez les guste. ¿Dónde lo pueden encontrar? No tengo idea. Ya aparecerá en algún lado. Es lo que hay. Ahora, la gente que vio la película, por favor, la gente que no, váyase. Váyase.
La gente que ya vio la película podemos empezar a hablar un poquito sobre... estoy muy cansado, es muy tarde. Los festivales me hacen mal. Eh, Hablemos un poco sobre Soledad. Ya vimos la película, ya sabemos de qué se trata. Tenemos un personaje tremendamente solito, que es la única forma que ha encontrado para enfrentar este terrible mundo donde él, no sabemos si por decisión propia, si por malas decisiones y una terrible suerte, ha terminado viviendo solo, en un lugar solo, haciendo como cositas con huesos de ballena. Eh, Tenemos a este personaje que le encanta leer, que le encanta pensar, que le encanta las cosas en general, pero que a veces está solo, que no tiene nadie con quien hablar sobre las cosas y siempre dicen que la gente lista, la única adicción que tienen es a la metanfetamina. Bueno, y al tema de ser escuchados. Eh, el gran problema de la gente que sabe de temas es que no sirve de nada saber algo si no puedes contárselo a nadie. Yo hablar de cosas, yo no tener con quién hablar sobre un documental chileno, yo hablar a la cámara. Caso fácil. Los grandes científicos, todos pasan por ello. Entonces, que este personaje, como no tiene a nadie y no tiene redes sociales, porque es un señor mayor, se crea este amigo, este hermano, a esta persona que le permite diferenciar ambos lados con un sector con una persona que es mucho más brusca, mucho más práctica, mucho más tal, y como este ser idealizado que él se ha creado a sí mismo de un filósofo extraño, gustoso de leer. Hace metáforas con, con el tema de Moby Dick, que es una película o sea, que es un libro que justo toca súper bien el tema sobre cómo nos enfrentamos a nuestros propios demonios, a nuestras propias circunstancias, a nuestras propias creencias, que atiñe muy bien al tema de, bueno, vemos una mañana blanca así de maldita coincidencia y hablando con parte del staff que hizo la película, sabemos que esa ballena es real y que justo se dio y que la gente dio onda, fue brutal. Dado ese caso, podemos hablar un poco yo quiero hablar un poco de esta corriente que está surgiendo cuando uno empieza a ver cine en grandes cantidades, como en mi caso, donde tengo un serio problema de no saber parar. Llega un punto donde te das cuenta de que hay corrientes y que hay películas que empiezan a seguir patrones. Y esos patrones es hablar de las mismas temáticas de la misma manera, en aspectos completamente distintos. Y en este caso yo quiero proponer Joker. Si no has visto Joker, yo qué sé, ¿qué has hecho en la mitad de tu vida? Pues bueno, Joker del año 2018, 19, ya no sé cómo funciona el tiempo. También juega con este tema de que un personaje se inventa a otras personas porque la soledad le aflige tantísimo que le hace bastante mal y hace que para lidiar con ello se trabaje con este tema de la creación de voces en la cabeza. Pero eso evidentemente viene de muchísimo antes. Eh, no tengo recuerdos. O sea, sé que es un concepto muy familiar el tema de los susurros, de las voces, que tiene mucho que ver con la... Bueno, es algo clínico, es algo real, es algo que existe, que la gente que tiene alguna eh, trastorno, ha tenido algún problema, que ha pasado por ciertos temas, puede llegar a desarrollar estas crisis disociativas donde se generan este tipo de voces, este tipo de acompañantes. Y es un tema interesante que debe ser abordado con sumo cuidado cuando se habla sobre temas reales. Y en este caso yo creo que lo logran hacer de una... El otro lo logra hacer de forma súper interesante al presentarlo como una voz, como un personaje que realmente parece ser existente, pero que a la vez sea siempre uno como espectador siempre sea consciente de que es imposible de que esa persona exista, pero que te convence a ti mismo de decir, yo qué sé, puede ser realmente su hermano.
Y se juega con las técnicas del montaje, que el personaje desaparezca, que el personaje aparezca de vez en cuando, el tema del alcohol, que son hilos que se van uniendo para generar este personaje que es mucho más amplio y que es un personaje que socialmente es invisibilizado. Joker, exacto. ¿Es este viejito el Joker? ¿Este señor va a empezar una guerra? No. La gracia de este personaje, a diferencia de las bromas, es que nos presenta algo mucho más aterrizado a la realidad, que es estos típicos personajes aislados socialmente. Parten igual. Dos personajes que probablemente han tenido carencias en sus vidas, que se han visto aislados en la sociedad, que han generado una serie de ideas, de pensamientos disociativos, que les hace crear una realidad que no existe y los lleva a tomar decisiones que van a ser incomprendidas o incomprensibles frente a ojos sanos, comillas sanos, o comillas normales, y que hace que tomen que visto desde afuera se vean como personajes extraños. Cuando se extrapola a lo más intenso, te sale algo como el Joker, que es que el personaje se vuelve loco y dispara y no sé qué, y que la gente le sigue la corriente porque el mundo se está en sociedad. Sí, mientras lo mantenemos en línea cotidiana, este personaje lo que terminará haciendo es aislarse. La gente no lo quiere, la gente lo rechaza, porque, o sea, si tú lo ves, te da bastante miedo. Da bastante el asco. Desde el sentido más, o sea, que cuando se ve, cuando interactúa con la sociedad, es un pensamiento que existe. Cuando uno ve la escena de la librería, la señora le toma el billete así como, váyase. No hay un cariño, no hay afecto, la gente no lo mira como un igual. Es un escalón más bajo, que es algo negativo socialmente, pero es lo que se da. Entonces este personaje probablemente vivió eso varios años de su vida y al final se ha aislado en este sector, que ha generado que eso haya aumentado hasta ese nivel. Es una película interesante, es una película que le sobra mucho metraje. Le sobra metraje durando súper poco. Y es lo que más pena me da, que han tratado de ponerse al límite del largometraje, así como del... ¡Uy! ¡Uy, que soy un largometraje! ¡Uy, soy un largometraje! No, no, eso es un largometraje. No debiste hacer un largometraje, fuiste demasiado lejos y... ¡fua! Se hace pesada, se hace pesada, se hace pesada. Pero... Porque en general hay grandes segmentos que no aportan tanto a la trama como parecieran ser. Son segmentos bonitos. Por ejemplo, la escena de la... Yo amé la secuencia de la lagartija cuando se sube al libro, que es preciosa. Pero no aporta tanto. No es tan relevante la historia. Hay varias secuencias de ese estilo de que realmente parecen ser significativas, son muy bonitas, pero realmente no son tan importantes para el desarrollo de la trama. Que de nuevo, cada creador hace lo que quiera con su pinche obra y si él quiere poner esa es la escena de la lagartija en bucle, pues genial, yo también lo disfrutaré. Pero es lo que tiene. ¿No? Se entendía la obra de la misma manera sin un cuarto de esas escenas. That is all. Pero es una bonita película, la verdad. No me arrepiento de verla para nada. Ha sido una buena experiencia. Y una buena obra que es súper poco convencional. Así que eso. El otro.